¿Cómo están, amigos del canal de Miedo 867? Les saluda su amigo Francisco Javier Zamora Cabrera. Sean bienvenidos a un episodio más. Muchas gracias a todos por estar con nosotros. Ya lo saben, suscríbanse a Miedo 867, piquen la campanita de notificaciones y cada que subamos historia YouTube les va a avisar. Ya saben, estamos para servirles directamente desde Nuevo Laredo, Tamaulipas. Suscríbete y pica la campanita de notificaciones, por favor, es importante. Ya queremos llegar a los 40,000 suscriptores. Es cosa de que la raza que nos apoya, pues, se haga presente, sobre todo. De hecho, bueno, pues afortunadamente nos damos cuenta, porque pues YouTube tiene un programa especial para darte cuenta cuánta gente nos ve. Y sí, les puedo decir, nos mira 3 veces más, o 4, hasta 5 veces más de gente, pero no se suscriben, no sean mala onda, no les quita nada. Pero bueno, pues ahí para seguir, y sobre todo si te suscribes y si aplicas la campanita, cada que se sube historia se te va a avisar, lo cual es bastante chido. Bueno, raza, el jueves, mañana jueves, conspiraciones de nuevo. Seguimos tratando estos lives los jueves. No nada más hay un invitado ni dos, seguramente vamos a hacer más, y así que estén al pendiente, gente nueva, y aparte nuestro amigo Genaro, pues bastante interesante. Voy a hablar de los lentes estos que ya mucha gente me comentó. Unos me decían que llegaron a oír que sí era cierto, otros que los andan buscando. Yo la verdad nunca los llegué a ver, pero sí supe de eso, sobre todo porque cuando yo trabajaba en Sony, me acuerdo, ya no existe la fábrica esa aquí en Nuevo Laredo. Yo era en el área de seguridad laboral, pero de repente platicaba con uno que otro técnico y llegaron a decir que con esos lentes veías cosas raras, o que de repente veías cosas que no se veían a simple vista. Bastante interesante. Mañana ahí nos vemos. Voy a hablar sobre otras cosas, como la tecnología que ya no está disponible, que en su momento fue que incluso ahorita nos sorprendería. Pero bueno, pues sobre todo, y acuérdense de alguno de ustedes ha tenido esas pulseras que tenían 2 bolitas que eran de cobre. Bueno, pues para que hablaré un poquito de ellas. Pero bueno, la siguiente historia, saludos, un saludo a nuestro amigo José Naindia Reyes de Ciudad Mante. Esto nos lo mandan cerca de ahí la señora, bueno, nuestra amiga Engracia. Esperemos sea de su total agrado. Hola, ¿cómo están, gente de bonita de Miedo 867? Quiero contarles algo que ocurrió con mi papá. Bueno, cuando mi papá tenía un rancho, de hecho, una propiedad donde había mucho algodón. Para los que no saben, durante hace muchos años había mucho movimiento de algodón en Mante, algodón. Y bueno, mi papá creció en ese rancho. Él nos comentó una cosa, que bueno, ya después nosotros nos vinimos a Mante. Yo actualmente soy maestra de secundaria, pero bueno, yo no me tocó, llegué a ir a ese lugar. Pero mi papá comenta lo siguiente: mi papá, cuando era muy joven, pues él vivía en estos lugares, y bueno, pues vivía con su papá y con su mamá y un hermano. Él crece en el campo, y él comenta que en el lugar donde trabajaban era la propiedad de una persona, ¿verdad? Se encargaban de este asunto del algodón en ese tiempo. No sabría decirles qué pasó ahora, pero bueno, él comenta que en ese momento, pues esta persona tenía animalitos, tenía caballos, tenía burros, tenía mulas, y pues uno que otro buey. Y bueno, pues puedo decirles que mi papá dice que desde muy muchacho, tendría él como unos 13, 14 años. Fíjense que dicen que la amistad se hace entre dos seres vivos, no necesariamente que sean de la misma especie. Y mi papá dice que cuando él estaba muy joven, había un potrillo que estaba todo flaco, todo galiciento, y decían que tenía todo lleno de lagañas los ojos, y que en cierta manera decía, no, pues que ese caballo pues no se iba a lograr, que al parecer había nacido antes de tiempo. La yegua no lo quiso, o sea, como que pues lo vio muy enclenque, muy débil,
y que incluso pues decían que no lo quería amamantar, lo amamantó un tiempo prácticamente a fuerza, y comentan que bueno, pues mi papá dice que en un momento la misma yegua ataca a su cría, lo patea y lo deja tirado. Y bueno, pues decía, no, pues es que si la yegua no lo quiere, pues se va a morir. Y bueno, lo que hace mi papá, pues que no era parte, él trabajaba en lo que era el algodón, pero bueno, lo que él hace, pues ir a ordeñar vacas y darle teta, ¿verdad? Darle, pues con su biberonzote al potrillo, y le limpiaba los ojos porque decía que se le hacían costras de lagañas y mucho moco y todo eso. Y el potrillo buscaba a su mamá, la mamá lo rechazaba. Y bueno, pues incluso le dice, no, ya déjalo, si no lo quiere, pues se va a morir. O sea, por algo no lo quiere. Dicen que los animales, cuando un animalito pues simplemente no se va a lograr, pues dejan que fallezca. Pero mi papá decía que le daba cosa porque el animalito pues tenía hambre. O sea, y mi papá, fíjense lo que son las cosas desde siempre. Mi papá decía que cuando alguien tiene hambre tienes que darle algo. ¿Por qué? Porque no te está pidiendo nada más que comer. Y eso es algo que deberíamos de tener todos los seres vivos, lo cual yo también trato de hacerlo. Pero bueno, mi papá dice que bueno, pues él iba en su tiempecito, aparta al potrillo, lo aparta con unos borregos, y bueno, pues le llevaba teta, ¿verdad? Le llevaba teta, y él dice que pues, este potrillo empieza a crecer. Y bueno, pues las vacas, decía que eran unas vacas bastante gordas, y que incluso se le empieza a pegar mucho una vaca. Prácticamente pasa que esta vaca, digámoslo así, que lo adopta. Y bueno, pues resulta que este potrillo logra salvarse. Y dice que bueno, pues como empieza, que prácticamente pues no era animal que había sido descartado, pues mi papá lo empieza a cuidar y pues le dicen, pues quédatelo. O sea, pues obviamente los animales de ahí tenían dueño, pero el dueño dice, ese animal quédatelo. Y como ve que se logra, dice, no, pues ya te lo ganaste, que quédatelo para que te muevas tú cuando crezca el animal o cuando, pues total, o sea, pues no daban por hecho. De hecho el niño decía que el caballo, aunque creciera, no iba a durar mucho porque era un caballo que había nacido mal. La verdad es que sí se veía muy mal, decía mi papá que estaba todo flequillo, todo, se le veían los huesitos. Pero resulta que, bueno, pues comenta mi papá que el animal, pues entre pura comida y leche de bronca y tratarlo bien y bañarlo, pues el animalito se logra. Y no solo se logra, dice que empieza a ganar peso. Mi papá iba y le cortaba hierba fresca, se lo llevaba para todos lados, y prácticamente pues dice que era como si fuera una mascota más que si fuera su caballo. Porque bueno, hay una diferencia, la gente no entiende. Muchas veces dicen que los caballos son el compañero de un jinete, lo cual es cierto, pero ya llega a haber una relación de cariño a veces en que el caballo te puede ayudar en muchas cosas, o si no, la gente pues le agarra mucho aprecio al animal, que era el caso, decía mi papá, que pues esto pasa cuando él era adolescente y yo todavía ni era un proyecto de vida. Y él resulta que el caballo pues era un caballo pinto, blanco con manchitas oscuras, pero que empieza a crecerle mucho el pelo, la melena que traen los caballitos le crecía bastante, y decía que bueno, pues que era demasiado lo que le crecía, se le hacía esponjosota y todo, y mi papá lo peinaba. Y bueno, empiezan a darse cuenta que cuando el caballo todavía no era adulto y ya empieza a prepararlo para monta, dice mi papá que el caballo no se dejaba montar por nadie que no fuera él. O sea que mi papá dice que él no batalló nada, como que el mismo caballo sabía que mi papá pues había sido prácticamente su papá, ¿verdad? Entonces, pues el caballito solito, decía mi papá que incluso lo montó sin rienda y sin nada. Y el caballo se dejaba con mi papá, pero con otra gente no. Tampoco era de que pateara y todo, pero nada más se subía alguien y no se quería mover, o se arranaba. Y bueno, pues dice mi papá que el caballo pues en las noches lo guardaba, pero pues que el caballo era bien travieso, que se salía. Y bueno, pues mi papá dice, yo la verdad pues yo no soy de rancho. Bueno, pues aunque Mante no es un lugar muy grande, pero
Decía que el caballo abría la reja con la boca, o sea, que le quitaba el cerrojo y se salía. Y bueno, pues se salía a correr, se salía a jugar, que pues jugaba con otros animales, ¿verdad? Porque los caballos jóvenes juegan. Y que él empieza a dar cuenta que en las mañanas, cuando el caballo llega, trae trenzas en el cabello. O sea, como si alguien le hiciera trenzas. Lo cual, pues, obviamente como que no sabría decirle. Él dice, pues, ¿quién le hace trenzas? Y pregunta y no, pues, nadie. Y en un momento uno de los viejos de ahí, de la gente, de los trabajadores ya más viejos, le dice, no, ¿sabes qué? Si tu caballo agarra pa'l monte, está agarrando pa'l monte, seguro se va a jugar con los duendes, o con los cheneques, o como le quieras llamar. Porque dice que, bueno, pues que los animales, los caballos son unos animales muy sensitivos, pero que cuando son jóvenes les gusta jugar. Y bueno, pues en la noche, pues a estos dice que los duendes son muy juguetones. Y la verdad, pues decía mi papá que bueno, pues que no había ningún problema. De hecho, habían escuchado mucho que en las siembras de algodón, o sea, cuando se hace el algodón, de repente veían que faltaba algodón y solo encontraban en lugares así abajo de árboles como si alguien lo pescara, hiciera colchones, o sea, como hiciera camitas, y ahí se acostaban. Y decía que de repente en esas áreas veían huellitas, así como de personas pequeñitas, pero que nunca nadie había visto lo que parecía ser pues un duende, ¿verdad? O lo que fuera. Y bueno, pues dice mi papá que el caballo empieza a agarrar este hábito de que lo guardaban y en la noche se salía. Y ocurre que en una ocasión, bueno, pues dicen, oye, es peligroso que se salga, puede pasar algo, o se puede ir, ¿verdad? Se pierden de repente los caballos también cuando se desorientan, según dicen, pero bueno, otros dicen que los caballos son muy orientados y ellos no se pierden. Pero bueno, ocurre que una vez mi papá dice, como ya estaba harto de que pues, le hablaba y luego el caballo no regresaba, tenía que ir a buscarlo, lo que hace es que le pone un candado para que no pudiera abrir el cerrojo. ¿Y cuál es la sorpresa? Dice mi papá que en la mañana cuando va, pues el candado está roto, o sea, estaba roto. ¿Con qué se rompió? ¿Quién sabe? Y el caballo no estaba. Y cada que iba mi papá y hallaba el caballo lo encontraba con trenzas. Y llega que este viejillo que vivía ahí dice, no hombre, déjalo, el caballo ya se hizo amigo, o ya se hizo amigo de los duendes, déjalo, no le va a pasar nada. O los duendes normalmente juegan con estos animales. Y mi papá decía, hombre viejo chisqueado, cuáles duendes, ni que esto y que el otro. Pero bueno, pues qué se les puede, qué le puede pasar. Él dice que bueno, pues hasta eso nomás pasaba eso y no pasaba diario. Pasaba unas 2 veces a la semana que el caballo se salía y decía que no se iba muy lejos, andaba ahí cerca y se iba entre el campo de algodón y era todo. Pero recuerdo que, bueno, pues recuerda a mi papá que en una ocasión, bueno, tenían una yegua fina y un caballo fino y a todos los caballos los tenían guardados porque querían evitar que bueno pues que que se cruzara con otros animales. ¿Cuál es el asunto? Pues que el caballo todavía era un caballo joven, decía que todavía ni siquiera mostraba interés por la hembra, pero el problema era de que dice mi papá que un caballo cuando están en periodo de apareamiento, pues que los caballos pueden llegar a ser agresivos. Y bueno, resulta que en la mañana ve que no está el caballo otra vez guardado, el potro. Dice, pues voy a ir a buscarlo y de repente le gritan de que bueno, pues que este caballo macho fino había atacado al caballo de mi papá. Y sí, dice que tenía muchos golpes porque los caballos se muerden y se patean. Y resulta que bueno, pues el caballo de mi papá tenía una pata quebrada, una pata trasera quebrada, un tobillo quebrado, una pierna, no sé, ahí sí les puedo decir que no sabría decirle, pero que dice, no, pues ya tu caballo ya no sirve, porque bueno, pues un caballo con una pata quebrada, no sé si ahora, pero antes se decía que cuando el caballo ya tenía una fractura de tobillo,
pues lo mejor era sacrificarlo. Obviamente mi papá dice, pues no, pues es mi caballo, ¿por qué? ¿Qué busca? Que incluso fue a buscar un veterinario hasta Ciudad Victoria, que el veterinario le dijo, es que pues no hay mucho que hacer, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se puede, pues, poner, pues le puede tratar de inmovilizar y todo, pero el caballo no sabe, es un animal natural, ¿verdad? Él no va a respetarse el mismo, su naturaleza lo hace, pues que siga intentando caminar y obviamente se va a lastimar y obviamente va a ser peor, va a terminar teniendo una infección o algo. Y mi papá dice que bueno, pues cuando a Victoria regresa, ya se había hecho de noche, y él dice, bueno, pues voy a esperar, ¿verdad? En la mañana pues pues lo iban a sacrificar, ¿verdad? ¿Cómo? Bueno, pues se supone que decían que se usaba una herramienta de detonación directo en la sien, bueno, en el caballo, para que no sufriera. Porque él decía pues que el caballito traía su patita lastimada y bueno, pues incluso dice que se la entablilla, creo. Y bueno, resulta que pues le dicen que de todos modos no había mucho que hacer. Y resulta pues, que mi papá se levanta en la mañana e incluso habían vuelto a poner un candado para que no se fuera a zafar. Y bueno, resulta que una vez más el candado que estaba ahí estaba roto. Y resulta que dice, chicos, ¿qué onda? Sale a buscar al caballo y el caballo no lo encuentra por ningún lado. Sale y lo busca, no aparece. Y bueno, pues dice mi papá que, bueno, pues obviamente se pone triste, pobre caballo, y se fue. Y bueno, no se sabe qué pasó con él. Resulta que mi papá dice, bueno, pues ya mi caballo ya, pues ya se fue, ¿verdad? Ya es cuestión, dice mi papá, quizá fue lo mejor para él. Obviamente decían, pues ya con el tiempo a lo mejor lo encuentran el cuerpo, porque seguramente lesionado, dice el veterinario que le podía dar una infección y iba a fallecer de todos modos. Y bueno, dice mi papá que como al año más o menos, 11, 12 meses, él dice que bueno, pues ya había seguido haciendo lo suyo, que para ese entonces su familia ya había pues planeado moverse a la ciudad, porque bueno, pues las condiciones, ¿verdad? Mi abuelo se supone que quería que estudiaran mi tío y mi papá, y dice, no, pues ya mejor hay que irse para allá, y dice que iban a conseguir una casa en Mante, y mi abuelo se iba a quedar a trabajar, iba a ir pues así nada más de repente, y resulta que dice mi papá que en lo que estaban recogiendo sus cosas, que simplemente escuchó un relinchido, y dice que esto era en la mañanita, que ese día se iban a ir un fin de semana, se iban a ir un domingo en la mañana, y que cuando escuchan al relinchido que se asoma mi papá, y resulta que era su caballo. Su caballo dice que ya había crecido más, un año de crecimiento de un potro joven es bastante, que se veía bastante fuerte, bastante sano, con sus patas enteras. Y decía que incluso el caballo tenía como una especie de vendaje hecho pero como con, no sé cómo decirlo, dice que como mecate, como cuerdas y tablas, pero que por lo visto ese tipo de tablillaje ya era antiguo porque ya no le apretaba ni nada. Y obviamente mi papá se lo quita y se da cuenta que el caballo ha sanado de su patita, o sea, que no tenía ya, no se veía que la lesión, caminaba normal, corría normal, que el caballo pues empieza a trotar, a galopar alrededor de él y a repegársele porque los caballos como que te tratan de abrazar. Y bueno, resulta que mi papá pues lo ve y lo ve bastante contento y nadie puede creer que el caballo regresó. Y resulta que mi papá al verlo se da cuenta que el caballo tiene por lo menos 20 trencitas en su melenita, en su cabello. Y bueno, pues mi papá dice que pues tan pronto pues está un ratito con él, el caballo agarra monte de nuevo. Y bueno, al parecer ese caballo se fue a vivir al monte, nadie supo nada qué pasó con él. Pero bueno, pues espero cuenten esta historia y les mando un gran saludo desde Ciudad Mante.
Y bueno, amigos, ¿qué les pareció este relato? Un saludo a José Nadia Reyes, que es de Ciudad Mante. Fíjense que yo nunca he ido a Mante. Mi mamá y mi hermana una vez fueron a un concurso de oratoria de mi hermana, porque fue campeona. Un saludo a mi mamá y a mi hermana. Mi hermana fue campeona estatal de oratoria como 10 veces, campeona nacional de oratoria como 2. Una verdadera cuerda, mi hermana, para la oratoria. O sea, en mi familia pura gente con talento, ¿eh? Pero bueno, el asunto es este. Y me acuerdo que fueron amantes, no me acuerdo. Estaba muy joven, yo tendría como 15, 16 años. Me acuerdo, fueron días de hacerme daño, como ni se imaginan. Pero bueno, se fueron un par de días y regresaron. Y obviamente, ¿qué trajeron? Ah, pues un llaverito. Me acuerdo que eran como costalitos de algodón, que era creo que lo que se hacía allá. Pero bueno, pues ya saben. Que bueno, esperemos esté bastante bien allá en Mante. No sé qué tan grande sea, pero pues ojalá un día pueda darme la vuelta. ¿Qué piensan ustedes? Dicen que los caballos, que sí es cierto que se les hacen trencitas. Yo, fíjense, había escuchado eso. Yo pensé que, bueno, no pensé que fuera falso, porque definitivamente alguien les hacía trencitas. Unos dicen que son brujas, otros dicen que que son duendes. Lo único cierto es que los caballos, realmente, raza, a pesar de que yo tengo muchos perros y tengo gatos, realmente el verdadero mejor amigo del hombre ha sido el caballo, ¿eh? Se la ha rifado desde toda la historia con el humano. Ha sido su compañero de batallas, ha sido su compañero en movimiento, en transporte. Y bueno, pues infinidad de cosas. Créanme que el caballo es un animal maravilloso. Yo en un momento llegué a tener 3 caballos en un patio. Comen como si cobraran por hacerlo, hijos de su mamá, pero bueno, pues lamentablemente no pude quedarme con ellos. Los terminé, se los di a un ranchero, y afortunadamente creo que pues estuvieron bien. Todavía me acuerdo cuando se llevaron a los caballos, el caballo más grande no se dejaba agarrar. Me acuerdo que se brincó una barda y fue y se me repegó justamente como si me abrazara. Y me acuerdo que el caballo estaba llorando. No se me olvida eso jamás. Espero esté bastante bien. No supe qué pasó después con él. Solamente espero pues que haya tenido un espacio para poder correr a gusto. Un muy, muy bonito animal. Si un día tuviera mucho dinero, yo le he dicho a mi mujer, me gustaría tener un rancho donde pudiéramos tener muchos animales sueltos, o sea, perritos sueltos en libertad, y pues tener unos caballos ahí. Y bueno, pues ojalá. Pero bueno, lamentablemente créanme que aquí en Tamaulipas no es buena idea tener un rancho. Pues ya saben, algunas cosillas que pasan. Pero bueno, esperemos les haya gustado esta historia, raza. Dejen su like, su comentario. Y bueno, pues ahí déjenlo lo que ustedes opinan. Ya saben, raza, que quiere entrar al grupo privado. Se acaba de subir historia el día de hoy. Mándenme WhatsApp 867-104-5100. Y les digo el procedimiento para entrar. Es el mismo costo que tenía YouTube privado. Nada más que estamos en Facebook. Son 200 pesos al mes. Al que quiera. Más de 200, ya 230 historias. Así que bueno, pues ya saben. Cosas que no se pueden subir a YouTube. Esperemos les haya gustado esta anécdota. Los espero jueves. Y bueno, pues ya saben. En la noche no estamos solos. Hasta la próxima.